Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepiéntanse, vuelvan a Dios y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así reciban el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y sus hijos, y aún para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quisiera hacerles el llamado. Pedro fue el primer apóstol en proclamar la salvación a los no judíos, a los gentiles. Siguió su liderazgo en la iglesia durante mucho tiempo y junto con Pablo ayudó a la iglesia primitiva a comprender la universalidad de la Gran Comisión. Pedro trabajó para formar una iglesia integrada, uniendo a los conversos gentiles, quienes no percibían los detalles de la cultura judía, y con los conversos judíos, quienes creían que sus costumbres eran totalmente divinas y para ser obedecidas por todo ser humano. El apóstol tuvo que discriminar entre los absolutos divinos inmutables y aquellas prácticas que eran culturales y relativas y que no tenían consecuencia importante en el creyente, fuera de origen judío o no. Pedro, en el Concilio de Jerusalén, afirmó que Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros y los gentiles, purificándolos por medio de la fe en sus corazones, y ayudó así a la unidad de la iglesia primitiva. Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión fueron de naturaleza misional: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos otra vez el mandato de difundir el Evangelio a todo el mundo. Solo 10 días más tarde, la Gran Comisión encontró su primer cumplimiento en el día del Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo como meta la evangelización hacia todo el mundo. Así fueron capacitados para el trabajo en los años que siguieron. El sermón de Pedro contuvo unos pocos puntos principales que siguen siendo válidos hoy. Las profecías y las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo por medio de las obras y las señales poderosas que acompañaron su ministerio, como también su muerte y su resurrección. Jesús fue exaltado, puesto a la derecha de Dios, y ahora es el Cristo, el Mesías y el Señor de todo. En Él, todos los que se arrepienten y se bautizan recibirán el perdón de los pecados. Pedro fue llamado por Jesús para ser un líder sólido en los primeros días de la iglesia. Abrió el camino para que el Evangelio entrara en unos 15 países al predicar a los judíos de la diáspora en Jerusalén. De este modo, él usó un puente muy importante para llevar las buenas nuevas al mundo del cercano oriente de su tiempo. La historia del Pentecostés revela nuestra absoluta necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas a fin de ser capacitados y dirigidos por Él. La conversión de Cornelio, un oficial pagano del ejército romano, es una historia crucial en el libro de los Hechos y atiende el problema más decisivo que afectaba a la iglesia primitiva. ¿Puede un gentil llegar a ser cristiano sin primero ser judío? Las oficinas del ejército romano para toda Judea, incluyendo Jerusalén, estaban en la ciudad de Cesarea. Cornelio había sido uno de los centuriones que comandaban la base allí. Su nombre indica que era descendiente de una ilustre familia militar romana, pero lo más importante es que Cornelio temía a Dios, gozaba de un compañerismo espiritual con su familia, oraba con regularidad y era generoso con los necesitados. Dios escuchó sus oraciones y le envió a un ángel con un mensaje especial. Al considerar a Dios como creador de los cielos y la tierra, Cornelio lo reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba los consejos en todos los asuntos de su vida. Había erigido un altar a Dios en su hogar para desempeñar sus responsabilidades con la ayuda divina. Cuando Cornelio se encontró con Pedro, se inclinó y lo adoró, y podemos ver que este gentil, un hombre devoto, ya favorecido por Dios, todavía tenía mucha verdad que aprender aún en el nivel más básico, y estaba, sin duda, deseoso de poder aprender.
Nunca, mientras vivamos, debemos de abandonar el deseo de seguir avanzando en el conocimiento de Dios, pensando que no hay más que aprender o que lo sabemos todo. También debemos mantenernos humildes para aprender lo que nos falta. Nadie lo sabe todo, pero al relacionarnos con otros fieles hallaremos más y más sabiduría divina revelada también a ellos. Leemos en el libro de los Hechos capítulo 10 versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aunque para nosotros esas palabras no resultan revolucionarias, que hayan salido de la boca de Pedro significaba una confesión asombrosa. Tenemos que recordar quién era Pedro, de dónde procedía y las actitudes que tenía y con las que todavía luchaba. Sin duda, su experiencia con Cornelio lo ayudó a ver más claramente el error de sus caminos y a obtener un cuadro mejor de lo que Dios quería hacer con el mensaje del Evangelio. Nosotros deberíamos tener como prioridad número uno, aún dentro de nuestras comunidades religiosas, el hablar del Evangelio de Jesús, incluso a personas piadosas como Cornelio, pues todavía tienen mucho que aprender, aunque ya ayunaban, hacían oración y apoyaban económicamente a los necesitados. Él revelaba un corazón abierto a Dios y cuando el momento fue oportuno, Dios actuó en forma milagrosa en su vida. Un punto importante para recordar es que, aunque se le apareció un ángel, este no le predicó el Evangelio, sino que el Señor usa a seres humanos como tú y yo, como sus mensajeros, para ir al mundo. Y esto es en nuestro propio beneficio y en nuestro propio bien. Para algunos esto será un misterio siempre, porque entran a una iglesia solamente para buscar los beneficios que ella ofrece. Como vimos anteriormente, cuando Pedro se encontró con Cornelio, ya había cambiado su actitud con respecto a los gentiles a través de una visión que Dios le envió. La conversión de Cornelio y la tarea de Pedro de testificar eran tan importantes para la misión de la iglesia que Dios se comunicó de modo sobrenatural. Mientras un ángel visitaba a Cornelio, Pedro recibió la visión. Tanto Pedro como la familia de Cornelio necesitaban un cambio cultural. Todas las personas estaban representadas en el lienzo que bajaba del cielo. Todos eran hijos de Dios por ser hijos del único Creador. El llamado de Dios a Pedro para testificar a Cornelio implicaba que, aunque todas las personas son aceptables para Dios, no todas las religiones son aceptables, como no todos los caminos nos llevan y conducen al cielo. Cornelio era un hombre religioso. Como soldado debió haber conocido la adoración a otros dioses cuyo origen salían de la imaginación humana y no eran aceptables al Dios único y verdadero. Debemos mostrar nosotros respeto por la fe sincera que las personas tienen, pero que no están de acuerdo al camino que nos dejó Jesús en la Biblia, y con mucho tacto, poco a poco, mostrarles por medio de nuestra propia vida cómo llegar a conocer a Dios guiados por su palabra. No hay otro camino. El éxito inicial de la misión a los gentiles introdujo personas de otras religiones y culturas a una comunidad de creyentes ya establecida y aparecieron problemas que demandaban inmediata atención. Los cristianos judíos, con sus leyes y ritos del Antiguo Testamento, querían que los conversos gentiles debían aceptar y obedecer. El tema principal era la circuncisión, como señal fundamental de ingreso de los varones a la comunidad judía, y algunos cristianos judíos creían y afirmaban sus convicciones en un severo lenguaje teológico. Aunque el tema de la circuncisión fue la razón principal del Concilio de Jerusalén, también se trató una amplia gama de prácticas culturales que el Evangelio no demandaba de los conversos. El decreto del concilio formuló una plataforma común donde los cristianos de origen judío y gentil podían coexistir en compañerismo. Los valores fundamentales judíos se respetaban, pero se permitían a los gentiles evitar la circuncisión. La decisión del concilio fue tanto práctica como teológica. Estableció un modelo para que la Iglesia tratara temas y problemas antes de que llegaran a ser demasiado divisivos.
Hoy, los cristianos y misioneros experimentados aprenden a identificar los temas centrales de las creencias cristianas y se mantienen centrados en ellos en lugar de quedar abrumados con cosas que no son esenciales para la fe. Esta experiencia debe ayudarnos hoy en la iglesia al tratar con temas controversiales. Dios había advertido a Pedro que no considerase a unos inferiores que a otros, porque la sangre de Cristo podía limpiar a todos de toda inmundicia. El discurso de Pedro dispuso a la asamblea para escuchar con paciencia a Pedro y a Bernabé, al trabajar por los gentiles y a evitar divisiones dentro de la comunidad cristiana. Algunos han usado la visión de Pedro para sostener la idea de que las normas sobre alimentos ya no son válidas, específicamente como justificación para comer carnes que la Biblia señala como inmundas. El significado de la visión fue explicado claramente por el mismo Pedro. A ningún hombre llame común o inmundo, sino aceptarlo como hijos de Dios. Él los purifica cuando aceptan a Jesucristo de todo corazón y le siguen. No importa su origen étnico, la nacionalidad, la ocupación y toda su vida pasada. ¿No es esto maravilloso? Jesús es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Él nos ama como sus hijos y quiere darnos una vida cristiana plena y feliz. Este fue su propósito al crearnos. Si no somos completamente felices en nuestra comunidad, entonces este ofrecimiento también es especialmente para ti. Quizás tengamos que hacer cambios en nuestra vida y en nuestra manera de pensar para llegar a ser otra vez la imagen de Jesús. Él es nuestro ejemplo y no nuestro hermano. No importa que seamos creyentes de tiempo o escépticos, no importa nuestra edad o experiencia en la vida, no importa nada de eso. Él nos llama y nos dice, por favor, comienza a disfrutar allí en la tierra, un anticipo de lo que disfrutarás aquí conmigo en el cielo. Pronto voy por mi pueblo que se ha preparado cumpliendo la misión, mi misión. Que el Señor Jesús te bendiga. Nombre digno y admirable, el que Jesús recibió, es del todo apreciable y con el Dios nos unió en privilegio sagrado. El Padre nos lo envió y en su nombre a la tierra su propia gloria vertió. Digno es el nombre de mi Maestro, por el Padre le fue así puesto. Es Jesús Salvador y Cordero, digno es, siendo Dios fue humillado, toda creación se ha arrodillado, por su nombre siempre de exaltarlo. Que a su nombre le des la honra que se merece, viviendo como Él lo fue. La única esperanza es seguirlo por la fe. Y al final del camino, por su nombre salvo estés. Digno es el nombre de mi Maestro, por el Padre le fue así puesto. Es Jesús Salvador y Cordero, digno es, siendo Dios fue humillado,
nación se ha arrodillado, por su nombre siempre de exaltado.